Amén, aleluya. Buenas tardes a todo el público, a todas las personas que en estos momentos ya van a empezar a ver la transmisión. Estamos transmitiendo a través de Radio Jerusalén de Cherán, Michoacán, y también a través de Radio Emanuel de Cherán, Michoacán. Así es que bienvenidos porque estamos estudiando el libro de Romanos capítulo. En este día, en esta tarde, vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 3 y vamos a ver aquí algo muy importante. Y vamos a desmentir y también vamos a aprender que en este libro lo que habla acerca el apóstol Pablo acerca de la ley. Muchas personas dicen, pues es que la ley ya no es para estos días, ya no es para estos tiempos. Entonces ahí como que también tenemos un error, ¿sí? Al decir esas palabras, porque las personas hacen lo contrario a lo que dice la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo aquí va a decir, ya hemos visto como en el capítulo 2 que tenemos que ser hacedores de la palabra, y también aquí nos va a confirmar que si la ley está abolida o que si no está abolida. Por eso nosotros siempre que leemos, que escuchemos una prédica o que alguien nos lea un versículo, tenemos que leer todos los versículos de ese capítulo para poder entender bien ese mensaje. Amén, aleluya. Así es que bienvenidos. Vamos a hacer una oración. Bendito, eterno, a través de los méritos de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre eterno, por tu compasión eterna, por tu misericordia, por tu rajen, por tu gracia, por todo lo que has hecho con nosotros. Bendito Elohim, bendito Padre eterno, que tú utilices esta administración, aquellas personas que van a ver esta administración, Padre eterno, que tú las bendigas, les des de tu bendito espíritu, de tu bendita paz, en el nombre bendito y poderoso de Yeshua HaMashiach. Te damos muchas gracias. Amén, aleluya. Estamos transmitiendo directamente desde Cherán, Michoacán, desde la meseta Purépecha, a través de 2 radios. Gracias al Eterno que nos ha dado la sabiduría, la capacidad para que el mensaje de Dios pues llegue a más personas, a muchísimas personas, a las personas que ya están conectadas, que están mirando la transmisión en diferentes radios. Que el Creador les bendiga. Y el día de hoy vamos a estudiar Romanos 3 y lo vamos a comparar con una versión que se llama Dios habla hoy, ¿sí? La versión Dios habla hoy nos habla un poco más claro que la versión Reina Valera 1960, pero también vamos a utilizar la versión Reina Valera 1960 para ir viendo verso a verso. Amén, aleluya. Entonces en este momento vamos a ir a Romanos 3, verso 1, que nos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Lo que pasa, amigos, que la circuncisión está en la ley. La circuncisión, aparte de que es un mandamiento y aparte de que es un acto. Vamos a ir para allá, para Levítico 12. Vamos a ir para Levítico 12 y vamos a ver lo que dice acerca del Eterno, el Creador de la circuncisión. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será impura, ¿sí? Será inmunda, estará pues sucia. Será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. Y como podemos ver aquí en el verso número 3, dice: y al 8º día se circuncidará al niño. Entonces aquí podemos ver que aquí está el mandamiento donde el Creador les dice al pueblo de Israel que todo varón, todo hombre, todo varón será circuncidado al 8º día. Esta es la orden del Creador, amén, aleluya. Entonces la cuarentena que nosotros conocemos como cuarentena, que la mujer se tiene que guardar 40 días después del alumbramiento, pues aquí el Eterno lo había dejado establecido. Dice: habla a los hijos de Israel y dile: la mujer cuando conciba y da luz varón será inmunda por 7 días, ¿sí? 7 días. Vamos a leer en el verso 4, nos dice: mas ella permanecerá 33 días, o sea, 7 más 33 son 40 días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, al templo, en el tabernáculo, al Mishkan, hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Tiene que lavarse, se tenía que lavar. Por eso de aquí viene la palabra
sumergimiento, bautismo, ¿sí? Porque una persona cuando se contamina por un muerto, se contaminaba por un muerto, se contaminaba por un cadáver de animal impuro, tenía que purificarse en las aguas. Eso es lo que prácticamente estaba haciendo Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento a todas aquellas almas, a todas aquellas personas que habían pecado, que andaban en pecados, en delitos, para que se purificaran, para que fueran limpios. Amén. Entonces ahora lo hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí está prácticamente el mandamiento. Vamos a ir a Génesis 17. En Génesis 17 nos va a hablar la alianza. La alianza, vamos a ver, Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Entonces el Eterno, el Creador, Dios, le da el pacto de la circuncisión a Abraham. ¿Para qué? Para hacer un pacto entre Dios y él, para ser su Dios, ¿sí? Y de su descendencia. Amén, aleluya. Entonces dice en el verso 6, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aleluya. Por eso dice la Escritura, dice dos cosas. El Nuevo Testamento, dice en el libro de los Hechos, dice que Pablo fue escogido para llevar el nombre del Señor, el nombre de Dios, las buenas nuevas en presencia de los hijos de Israel, de los reyes y de los gentiles, ¿sí? De los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles también son descendencia de Abraham, nada más que no se dan cuenta, nada más que no lo saben. Amén, aleluya. Y otra parte dice, en Gálatas dice que si son de Cristo, si son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois. Amén, aleluya. Entonces vamos al verso 7 que nos dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Sí? Después de ti. 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Entonces vamos al verso 9, dice, y dijo de nuevo Dios, Elohim, el Creador, a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre ustedes. Aquí, como lo podemos ver, aquí es un pacto. Entonces, lógico que los judíos, al guardar los libros del Antiguo Testamento, porque ellos fueron los únicos que perseveraron con esos libros. No hay ninguna otra más nación, ni los egipcios, ni los romanos, ni los griegos que dijeran, vamos a guardar con celo el Antiguo Testamento. Los únicos que guardaron estos libros, como la ley y los profetas y los escritos, pues fueron los judíos, ¿verdad? Y ellos, los judíos, la tribu de Judá, fue llevada cautiva a Babilonia, pero no fue dispersada, ni dejaron de ser pueblo, porque hubo un remanente que guardó los mandamientos. Entonces, cuando en Levítico 12 vemos la ordenanza de Dios como un mandamiento, Levítico 12:3 dice, y al octavo día se circuncidará el niño. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues ellos? ¿Por qué? Porque tienen los mandamientos. Cuando una persona nace en una nación gentil extranjera, pues lógico, como no vive bajo la obediencia de Dios, pues no va a guardar los mandamientos, ¿verdad? Se va a basar a su religión, se va a basar a sus tradiciones, a sus costumbres que le van a heredar sus padres. Vamos a ir a un ejemplo. En Lucas capítulo 2 hace mención cuando a Jesús lo van a ir a consagrar al templo. Mucha atención. Amén. Vamos a ver en Lucas capítulo 2, verso 21. Vamos para allá. O sea, María y José cumplen estos mandamientos. Tienen que cumplirlo.
Por eso el Mesías tiene que obedecer los mandamientos del Padre, los mandamientos de Dios. Entonces nosotros, bueno, yo voy a poner este ejemplo mío. Nosotros somos seguidores del Mesías y hacemos lo que el Mesías hizo, ¿sí? Guardar los mandamientos. Y mucha gente se han de preguntar, pero es que son muchísimos mandamientos. Sí, son muchos mandamientos. Pero hay mandamientos, un ejemplo te voy a poner, los mandamientos para una mujer, yo no los puedo realizar como varón, como hombre. Los mandamientos que les tocaban a los sacerdotes sacrificar ovejas, uno no lo puede hacer porque uno no es sacerdote, ni estamos en ese lugar para hacer los sacrificios, ¿verdad? Entonces una mujer, claro que no va a poder cumplir este mandamiento de la circuncisión, pero sí puede cumplirlo con su hijo o con su esposo. Amén, aleluya. Entonces aquí dice, en Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, dice en la Reina Valera. En otras versiones, como la versión israelita o la versión BIN, versión israelita nazarena, dice Yeshua, ¿sí? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo delante del Señor. Aquí vamos a meter una corrección. A los niños se llevaban a presentar cuando eran varones y abrían matriz al primogénito. Y él quedaba como segundo padre cuando el papá partía, o él quedaba como líder de la espiritualidad para enseñarle a los demás hermanos los mandamientos del Señor, ¿sí? Por eso al hijo mayor siempre se le considera con un respeto como papá segundo. Cuando el papá muere se queda el hijo mayor al pendiente y al cuidado de los demás hermanos. Y también cuando el padre y la madre ya fallecen, el hijo mayor se queda al pendiente y al cuidado de sus hermanos. Bendito el Eterno, bendito Yeshua HaMashiach. Amén, aleluya. Entonces le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, ¿dónde? En el templo. Amén. Como está escrito en la ley y en la Torá del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo varón que abriere matriz, aquí está el código, aquí está el secreto, que solamente podían ir a presentar en el templo a los varoncitos primogénitos. Cuando nacía una niña como primogénita, no la llevaban a presentar. Cuando nacía el segundo, el tercero, el cuarto, no los llevaban a presentar, ¿sí? Nada más para aclarar esos puntos. Después nos dice 24, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor un par de tórtolas o de palominos, la ofrenda de los pobres. Y aquí que había en Jerusalén hombre llamado Simeón. Bueno, ya es otra historia. Pero aquí a lo que estamos yendo es que Yeshua, el Mesías, Jesús, con sus padres, o los padres del Mesías, fueron a presentarlo en el templo, ¿sí? Cumplieron todo. ¿Por qué? Porque ellos como judíos, como es un pueblo que ha padecido persecución, tribulación, decapitación, pero no han dejado el pacto, la alianza santa, los mandamientos, amén. Por eso es que los gentiles, como no nacen en esa cultura, no nacen viniendo de padres judíos, por eso los gentiles no obedecen los mandamientos, ¿sí? Pero no quiere decir que no los tengan que obedecer cuando los mandamientos son para todos, ¿sí? Son para todos los seres humanos porque es la misma palabra del Señor. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces Romanos 3:1 nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice el verso 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver en la traducción, Dios habla hoy, habla muy claro. Vamos a ver, dice, entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Dice, muchas y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos, al pueblo hebreo. Por eso, mi amigo, mi amiga, que usted me esté escuchando, que usted es gentil, que usted es cristiano, cristiana,
Lo que usted tiene en sus manos, una Biblia, todos los autores son hebreos. Todos los autores son judíos, excepto Lucas, que era griego, pero se convirtió, reconoció al Mesías. Entonces, ¿qué ventaja? Porque lo tienen que hacer, porque como dijo el Creador en Génesis 17, es un pacto entre tú y mí, entre tú y, o sea, para ti y para toda tu descendencia por sus generaciones. Por eso lo vienen haciendo, amén. Bendito el Eterno. Nosotros como mesiánicos, nosotros entramos a este pacto. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos obedecer al Señor. Pero mucha gente se preguntará, ¿la circuncisión será para salvación? Aprovecha si tú te mantienes en santidad, si tú obedeces, pero si la persona si la persona se circuncida y no guarda los mandamientos, no vive en obediencia, no vive en santidad, pues nada le aprovechará la circuncisión, pero nunca está diciendo que la circuncisión ya no, amén, aleluya. Después vamos a ir para el verso número 3 en la Reina Valera. De ninguna manera, en el verso número 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aquí se está refiriendo a una cosa: si los judíos o el pueblo de Israel pecó, si el pueblo de Israel fue dispersado por su transgresión, el reino del norte, ¿Dios va a echar la fidelidad o Dios ya no va a cumplir el propósito? Claro que no. ¿Sí? Vamos a ir, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice, ahora bien, ¿qué importa que hayan dejado de ser fieles algunos de ellos? Por eso dejará Dios de ser fiel en ninguna manera. ¿Sí? Dios no va a dejar de ser fiel y va a cumplir todas sus promesas, va a cumplir todas sus profecías. Si ciertas personas se mantienen fieles o no se mantienen, Dios siempre tiene un pequeño remanente, ¿sí? Dios siempre escoge un pequeño remanente, y esto lo vamos a ver más adelante en Romanos 11 y en Romanos 12, que Dios tiene un pequeño remanente. Aquellos que van a estar en la alianza santa, que van a estar guardando los mandamientos y que van a ser purificados por la sangre del Mesías. Amén, aleluya. Ahora en el verso 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, concreto, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. O sea que la desobediencia trae justa retribución, mis hermanos, mis amigos. Vamos a ver el concepto de pecado. Vamos a ir para Primera de Juan. Primera de Juan, vamos para allá. Capítulo 3, verso 3. Vamos para allá, fíjense. Todo aquel que, dice, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Sí? Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces Pablo dice, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Entonces ahora nos damos cuenta que cuando leemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando leemos la ley, cuando leemos los mandamientos, ahora conocemos lo que está bien y lo que no está bien. Y ahora nosotros tomamos la decisión de obedecer o de no obedecer. Hay muchas personas que para seguir desobedeciendo, para seguir en sus caminos, en sus concupiscencias, en sus delitos y pecados, rápido meten un comentario, el fin de la ley es Cristo. Pero el problema es que no pueden entender ese verso. Porque el propósito de la ley es enseñarnos nuestro pecado, de dónde estamos mal, y que merecemos la condenación o que vamos a ser castigados, ¿sí? La ley te culpa. La ley te está diciendo, tú eres un pecador. Por eso la ley te tiene que llevar al Mesías para justicia a todo aquel que cree, porque el Mesías fue fiel, un hombre justo, un hombre santo. El Mesías fue puesto por expiación por el pueblo. Amén, bendito el Eterno. Entonces ahora conocemos qué es pecado. A muchas personas se le pregunta, oye, ¿qué es pecado? Y dicen hacer lo malo. No, eso no es pecado, eso no es una definición de pecado.
Porque para ti a lo mejor hacer lo malo en la Biblia tal vez Dios no lo prohíbe, ¿sí? Y para ti lo que tú piensas que es bueno tal vez la Biblia sí lo prohíbe, ¿verdad? Porque la gente piensa que solamente los secuestradores, los violadores, los que abortan, los homosexuales son pecadores, pero no se dan cuenta, los mismos que leen la Biblia, que también están pecando, están fallando en ciertos mandamientos, en ciertos puntos, ¿verdad? Entonces el pecado es la transgresión de la ley, la infracción del mandamiento, ¿sí? Aleluya, bendito el Eterno. Regresamos para Romanos. Romanos 3:5, lo vamos a ver con la Biblia, Dios habla hoy. Romanos 3:5 dice, pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, no tendremos que preguntar, hablando en términos humanos, ¿es Dios injusto porque nos castiga? Claro que no, Dios es justo, amén. Y todavía dice el Salmo que Él no nos ha pagado conforme a nuestros delitos y conforme a nuestros pecados, amén. O sea, Él es grande en compasión y lento para la ira. Por eso es que cuando una persona no le está obedeciendo al Creador, el Eterno tiene paciencia. Y lo hace que se hunda esa persona, ¿sí? Lo deja que se hunda hasta que reconozca que está en un error, que pecó, hasta que reconozca que lo que está haciendo no es grato. Amén. Aleluya, bendito el Eterno. Vamos para el verso 6. En ninguna manera que de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo entonces? ¿Sí? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Versión Dios habla hoy, de ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Entonces, el Creador un día va a llamar a juicio a grandes, pequeños, chicos, de todo tamaño. A todos nos vamos a presentar para ser juzgados, amén. Y cada uno va a recibir la paga, la retribución, lo que sembró en este mundo, en esta tierra, lo que has sembrado. Si sembraste para la carne, vas a recibir condenación eterna. Si sembraste para el Espíritu, vas a recibir pues gloria y honra, amén. Salvación eterna, aleluya, bendito el Eterno. Y continuamos, vamos ahora para el verso número 7. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Ahorita lo vamos a entender. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de todo, que todos están bajo pecado, ¿sí? Lo que pasa que tanto como venimos del linaje de Adán, tenemos en nuestra naturaleza una ley que se revela contra nosotros, que es la ley de pecado. Muchas personas no lo pueden discernir. Vamos a ver esto. Vamos a poner de ejemplo una ovejita. Vamos a poner un carnero, vamos a poner un chivo y vamos a poner una paloma. Estos animales se consideran mansos. Pero los que son expertos en el cuidado de animales, o los que son campesinos, agrícolas, ganaderos, saben que esos animales tienen un poco de maldad. Porque los chivitos y los corderos se te dejan ir, se le llama aquí en México, se te dejan ir de cabezazo. O a veces las palomas se enojan y te picotean, o las gallinas, ¿verdad? Te picotean. ¿Qué quiere decir? Que hay maldad todavía. Pero esa es una maldad que se heredó, ¿sí? Y lo otro es lo que hacemos con todo y conciencia. Cuando vamos a robar, cuando vamos a matar, cuando vamos a mentir, cuando vamos a hacer algo, a fornicar, cuando vamos a adulterar, cuando vamos a hacer algo que no está bien, ahí es donde sí verdaderamente estás practicando el pecado. Nosotros a veces por una cosa, por otra cosa nos podemos irritar, nos podemos enojar, pero si empezamos a odiar ya estamos pecando. Entonces esa naturaleza la tenemos dentro de nosotros. Ahorita vamos a leer lo que dice aquí, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
Pero esto no nos da a nosotros esa licencia de poder seguir pecando. Yo he platicado con personas y dicen, bueno, tú dices que hay que guardar los mandamientos y que esto, pero si Dios dice que no hay justo ni aun uno. Bueno, una cosa es que aunque guardemos los mandamientos, aunque ya no robemos, aunque no adulteremos, aunque no seamos idólatras, de todas maneras en algún error nos vamos a equivocar. A veces con personas nos citamos en una reunión, mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Y por cuestiones se nos olvida, son pecados que cometemos, ¿sí? O sea, no somos justos en ese aspecto. Pero que tú te quieras salir con la suya, que tú quieras decir, no, mira, aquí en este versículo dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, somos débiles, estamos vendidos al pecado, no podemos guardar los mandamientos. Eso es lo que se te ha enseñado, ¿sí? Pero por eso el Espíritu de Dios viene. Si no, no ha muerto el Mesías, si no, no ha resucitado. Si nosotros decimos que somos siempre débiles a la carne, es que tú no te has arrepentido, que tú no has conocido al Creador, que tú no has experimentado el perdón, que tú no has experimentado la presencia del Espíritu de Dios para que ahora le obedezcas. Amén. Entonces mucha gente se basa en este versículo, dice, no hay justo ni aun uno. ¿Para qué obedecer a Dios? Bueno, es que tenemos que leer toda la Biblia. Dice que los que obedezcan los mandamientos serán galardonados, y obedecer los mandamientos de Dios tiene recompensa eterna. Y también los que se jactan en sus delitos y pecados, en sus errores, que son para ellos mismos su propia ley, y que se hacen sabios en su propio razonamiento, también cosecharán su paga en el día de la venida del Mesías. Amén. Bendito el Eterno. Entonces después nos dice en el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es cierto. Porque nosotros tenemos que ser instruidos por otra persona, animados por otra persona para que conozcamos, empecemos a conocer a Dios. Y una vez que se nos presenta Dios en nuestra vida por medio de un siervo, de una persona, empezamos a conocer la palabra, lo bueno y lo malo, lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada. Y otro también, lo que está escrito, está establecido para hacerlo, y lo que no está establecido para hacerlo no estamos obligados a hacer. Amén, aleluya. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, para conocer qué es lo bueno y lo malo, tenemos que ir a los primeros 5 libros. Ahí está lo bueno. Por decir, ahí dice que tenemos que honrar al anciano, que no tenemos que codiciar a la mujer de nuestro prójimo, que no tenemos que adulterar, que fornicar, que mentir, que robar, que estafar, que no podemos agregarle mismo a la misma palabra, no le podemos agregar algo que no está en la Biblia. Eso es lo bueno, ¿sí? Ahí conocemos, bendito el Eterno. Vamos al verso 13. Ahora dice que en sus gargantas hay palabra de muerte, sepulcro abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, mentira, corrupción, difamación, hipocresía, soberbia, engaño, laxivia, etcétera, infinidad de cosas. Amén. Entonces, cuando una persona no se ha arrepentido, cuando una persona no ha hecho arrepentimiento, no ha conocido el perdón del Creador, el perdón de Dios, ¿qué va a hablar? Sepulcro abierto es su ¿qué? Su garganta. Entonces nosotros, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, ¿qué es lo que hablábamos? ¿Qué es lo que decíamos? Hablábamos majaderías, mentiras, chismes, hablábamos chistes, se le llama aquí en México colorados, cosas sin edificación. Entonces esto se le llama sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14, vamos para el 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Sí? Maldad, abominación, corrupción, pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es camino de muerte. Amén.
Entonces lo que nos está haciendo Pablo nos está haciendo una recopilación de datos de lo que sucedieron en el Antiguo Testamento, cómo las personas que conocían a Dios empezaron a pecar, y se les fue quitado la palabra, se les fue quitado el espíritu, ¿sí? Murieron y fueron cautivos, fueron llevados cautivos a Siria y fueron dispersados y hasta la fecha no han regresado y se le conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces ahora vamos a ir a Oseas, vamos para allá, Oseas 4. Vamos para Oseas 4, vamos a ver. Mira, vamos a ver, dice Oseas 4:1, nos dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ¿sí? No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, el apóstol Pablo nos está resumiendo lo que le sucedió al pueblo antiguo. Les está diciendo a los creyentes: miren ustedes creyentes, ustedes no se jacten porque ya son salvos por el Mesías. Si ustedes no se mantienen en santidad, en firmeza, en obediencia, ustedes también van a tropezar como los que tropezaron antes, ¿sí? Y es lo que no se dan cuenta las personas. Las personas piensan que la salvación no se pierde, las personas piensan que pueden seguir cometiendo pecados, que Cristo ya murió por sus pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Esa persona está siendo una persona que está practicando el pecado. Y no se le ven frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Frutos del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces nos dice en el verso 2, nos dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Esto nos está diciendo también acerca de lo que va a suceder en Apocalipsis, ¿ok? Entonces Pablo nos está dando un resumen de lo que sucedió en el tiempo antiguo. En aquella época, aproximadamente en el año 750 antes de Cristo, el profeta Oseas, ¿sí? Ok, continuamos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Por eso decía Pablo en este libro en Romanos: ¿acaso Dios es injusto para castigar el pecado o la rebelión o la transgresión? No, Dios es justo. Amén. Dios es justo para castigar la maldad, la abominación. Verso 17. Y no conocieron camino de paz, ¿sí? No conocieron camino de verdad. No conocieron camino de mandamiento. Amén. Por eso para mí, yo te voy a dar como mi opinión. Para mí es muy importante el obedecer los mandamientos, ¿sí? Para que tengamos paz. Vamos a buscar un versículo en el Salmo 119. Fíjense, vamos para allá. Salmo 119, verso 165, que nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Sí? Mucha paz hay. Y hay otro versículo que dice: no hay paz para el impío. ¿Sí nos damos cuenta? Isaías 48, verso 22 nos dice: no hay paz para los malos, dijo el Señor. Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Sí? Entonces, una persona que no obedece los mandamientos siempre va a estar con miedo, con tristeza, con preocupación. Una persona que roba va a estar siempre, pues, con miedo, con temor, ¿verdad? Va a estar siempre con miedo y con temor. Una persona que adultera va a estar siempre con miedo y con temor. Una persona que fornica, viene sufrimiento, amén. Una persona que miente en su debido tiempo tiene miedo de que sea descubierta en su mentira, ¿verdad? Aleluya, bendito el Eterno, bendito es Yeshua HaMashiach. Romanos 3, 17, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una persona que no tiene, o sea,
vamos a aclarar una cosa. Las personas dicen que tienen a Jesús en su corazón, pero cometen pecados, cometen actos malvados. Es que no tienen a Jesús, no tienen a Yeshua, no tienen el Espíritu. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, dice, esto no lo voy a hacer. Esto no voy a hacer. Porque no le gusta, no le agrada al Creador, no le agrada a Dios. Amén. Verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Señores y señoras, todos nosotros sabemos lo que dicen los mandamientos, ¿sí? Hay personas que verdaderamente no conocen de Dios, no conocen de la Biblia. A lo mejor ellos sí, ellos pues no saben, ¿verdad? Pero los que nos dedicamos a escudriñar las Escrituras, pues todos conocemos lo que dice la palabra. Y si nosotros no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Vamos a ver. Vamos a buscar un versículo que nos dice, el que sabe, Santiago dice, Santiago 4:17, vamos para allá. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, señor y señora. ¿Sí? Al que ya sabiendo, teniendo el conocimiento y no lo hace, pues ya se le cuenta como un pecado. Porque ya no está ciego, ya ve su pecado, su error. Amén. Aleluya. Aquellas personas que no conocen de Dios, que no conocen del Eterno, pues prácticamente no tienen pecado porque todavía el pecado no se le han abierto los ojos. ¿Sí? En el verso 20 vamos de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí es donde está la contradicción, señores y señoras. Aquí es donde toman estos versículos para decir que ya no debes de obedecer los mandamientos. Fíjate. A ver, cuando una persona se casa y se juntan como matrimonio, ya están viviendo, se conocen, tienen intimidad, ¿saben cuál es el mandamiento? Multiplicarse, tener hijos. Fíjense nada más. Otro mandamiento es, hay muchísimos pues, no robar, no matar, no mentir, no adulterar, no codiciar, honrar al padre y a la madre, no hacer ídolos, guardar el día de reposo, no blasfemar su nombre. Esos son mandamientos del Creador. Entonces a muchas personas le dicen, mira, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, así es que ya no debes de obedecer lo que dice la ley. Espérate. En la ley de Dios habla, o sea, podemos conocer el bien y el mal. Entonces tú me estás diciendo que la ley ya no, los mandamientos de Dios ya no. Ahora puedo robar, puedo matar, puedo mentir, puedo adulterar. Si mato, Dios ya no me va a castigar porque ya no hay ley. Claro que te va a castigar, señor y señora. Claro, hasta te van a meter a la cárcel. Y si adulteras hasta te pueden matar. ¿Sí? Claro que hay ¿cómo se llama? Porque la transgresión de la ley es el pecado, señores y señoras. Dice Pablo, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. A la manera que la ley es justa, santa, el mandamiento bueno. ¿Sí? Pero hay una ley que se revela en mis miembros, la ley del pecado, la naturaleza caída. Aunque por más que oremos, ayunemos, tenemos comunión con Dios, con el Espíritu de Dios, siempre vamos a tener una inclinación. ¿Sí? Al menos que ya seas como un ángel para que ya no te enojes, ya no sientas algo, ¿sí? Ya no sientas algo malo. Amén. Ahorita vamos a ir para allá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Lo que pasa es que la ley de Dios nos salva. Porque nadie pudo cumplir los mandamientos al 100%. ¿Sí? Porque más de uno de nosotros hemos robado. Hemos hecho impiamente, hemos hecho brujería, hemos hecho hechicería
Y la hechicería era la paga de ese pecado, pues era la muerte de la hechicería. No los dejaban ya vivir ni que ofrecieran sacrificios automáticamente. Entonces dice, porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del bien y del mal. ¿Se necesita la ley? Claro. Para estos días, claro. Hay personas que son predicadores o que hablan pues de enseñanza de la Biblia, y ¿qué es lo que hacen? No tener hijos, cuidarse, ponerse métodos anticonceptivos, pastillas e inyecciones, están transgrediendo la ley, están transgrediendo el mandamiento. Entonces, como ellos no aprueban tener los mandamientos, para ellos lo que están haciendo está bien, pero para la ley de Dios no está bien. Por eso la ley te está acusando de ese pecado, ¿sí? La ley acusa de los pecados, por eso nadie puede ser salvo. Tenemos que obedecer los mandamientos, claro, para no pecar contra el Creador, para no recibir castigos. Aleluya. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la gracia, testificada por la ley y por los profetas. Vamos para Primera de Juan. Primera de Juan, vamos para allá. Verso 6. Capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ahí está, andas en pecado, mentimos. Y no practicamos la verdad, los mandamientos. Fíjense nada más, la verdad es la ley o los mandamientos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que entiende el cristiano? El cristiano entiende esto, que peca y se arrepiente. Peca y se arrepiente. Mucha gente que se dice pues que de alguna religión, de alguna iglesia, pues pecan, y para ellos que otra vez Jesús los limpia. Pecan y que otra vez Jesús los limpia. Esa persona está acumulando ira para el día de la ira. Esa persona pues prácticamente no puede ser salva, porque está enfrentando la sangre del Mesías, está enfrentando el Espíritu que lo selló para el día de la redención. ¿Sí? Entonces nos limpia de todo pecado, claro. Cuando uno no conoce de la palabra, cuando uno no conoce el bien y el mal, la verdad, cuando uno viene del mundo y la concupiscencia, uno se arrepiente, confiesa sus pecados y no volver a hacerlo. Pero tenemos una naturaleza que está dentro de nosotros, que a veces nos enojamos, nos airamos, claro, ¿sí? Pero esa es la naturaleza que mora dentro de nosotros, no que vayas tú a cometer pecados voluntarios. Ok, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Bendito el Eterno, bendito Yeshua. Regresamos a Romanos, vamos para allá. Romanos 3:20. Ahora vamos para el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ya lo leímos. La justicia de Dios por medio de la fidelidad ahora en Yeshua para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La palabra fe es fidelidad. Fidelidad. La palabra fe usted la puede encontrar en el diccionario. Fe igual a fiel o fidelidad, ok. La justicia de Dios por medio de la fidelidad que tuvo Yeshua HaMashiach a Dios, somos salvos. Es que tú no eres salvo si tú dices yo tengo fe, o sea, mi fe me hace salvo, no. La fidelidad, la obediencia que hizo Jesús
que obedeció Jesús, que cumplió Yeshua, que no pecó y que aprendió todavía obediencia. Y dice también que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se sujetó al mismo Padre. Esa obediencia del Cordero, del Mesías, de Yeshua, de Jesús, es la que nos hace salvos, no la nuestra. Porque nosotros somos hombres malvados, pecadores, impíos, ignorantes. ¿Sí? Entonces la fidelidad del Mesías, de Yeshua, es la que nos va a justificar para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí donde entra el verso, no importa si eres de qué tribu vienes, de qué nacionalidad vienes, no importa si eres judío, si eres griego, si eres purépecha, si eres colombiano, si eres argentino, venezolano, no importa, ¿sí? Porque no hay diferencia. Amén. Bendito el Eterno. Verso 23. Por cuanto todos pecaron, ahora sí, todos los seres humanos nos encontramos bajo pecado por medio de la ley y están destituidos de la gloria de Dios, separados. El pecado hace que nos separa del Creador, de la presencia, ¿sí? Hay personas que dicen, bueno, yo antes tenía una unción grande, yo oraba, yo sentía la presencia de Dios, cuando cantaba mis lágrimas, mis ojos se derramaban, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué ya no lo vuelve a sentir? Porque pecó. Y el Espíritu de Dios se aparta de esa persona. Por eso a muchas personas se les hace fácil, como seguir pecando, arrepintiéndose, seguir pecando, arrepintiéndose. O sea, como un ciclo nada más, a veces arriba, a veces abajo. Se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca. Y nunca puede salir de ese ciclo. Ahí está en ese ciclo entretenido. Y no puede ni ser bendición para otros, no puede ni ayudar a otros, no puede ni avanzar por el ciclo nada más que lleva. Se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, ¿verdad? Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, de la fidelidad en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, el justo, y el que justifica al que es de la fidelidad de Yeshua. La fe, la obediencia que tuvo Yeshua. ¿Sí? O sea, por eso la salvación es por fe, pero fe, fidelidad que tuvo el Cordero con su Padre. Por eso es que somos salvos. Porque Él estuvo obediente hasta que murió. ¿Sí? No somos salvos por nuestra propia fe, porque nuestra propia fe es incrédula, es limitada. A veces personas dudan todavía de que existe Dios. Dudan todavía de que un día existió Yeshua. Dudan, ¿sí? Son incrédulos. Sienten que sus oraciones no llegan. Entonces, si una persona siente eso, que Dios no lo escucha, no tiene fe. No puede ser salva por su propia fe, porque es como depender de tu conciencia, de tus pensamientos. Ya estaríamos metiendo una obra. Es por lo que hizo el Mesías. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fidelidad. Lo que hizo el Mesías, ¿sí? No es por la fe no es por la fe que se predica. Es por la fidelidad que tuvo el Mesías, si nos damos a entender. Porque miren, hay muchas religiones en México, hay como más de 26,000 religiones y cada una en diferente forma. Entonces, ¿por cuál de esas 26,000 religiones tiene la verdad? Es que eso sería imposible ser salvos por medio de esas enseñanzas.
sino por la ley de la fe, la ley de la fidelidad, las obras, la obediencia que tuvo el Mesías, el temor al Padre, por eso es que somos salvos. Amén. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero fíjate lo que dice Santiago, que tenemos que ser hacedores, ¿verdad? Hacedores y no solamente oidores. ¿Sí lo dice Santiago o no? Mira, vamos a ir para allá. Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a ustedes mismos. ¿Sí? No solamente oidores, engañándonos a ustedes mismos. ¿Y qué nos dice Romanos 2:13? Fíjense, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por eso es sumamente importante cuando tú estás leyendo, tú recibes una prédica, tienes que leer todo el libro, todo el verso, todo el capítulo. Tienes que leerlo todo para que puedas entender lo que realmente está diciendo, porque si tú nada más te basas en el versículo de Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es como decirle, ya no obedezcas. Y otra vez decirle, ¿por qué robaste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mataste? ¿Por qué adulteraste? Si nos damos cuenta, muchas doctrinas enseñan, la ley de Dios ya no. Y si yo le digo a esa persona, me puedo poner un tatuaje, me va a llevar a la ley y me va a decir, no harás rasguños ni escribirás marcas sobre tu piel. Oye, pero tú me estás diciendo que la ley de Dios ya no. Y otra vez me estás diciendo que no debo de imprimir señal o imagen en mi piel, en mi cuerpo. ¿Cómo está la ignorancia de no conocer lo que realmente es la ley de Dios y lo que realmente es la ley del pecado? Porque hay dos leyes, una es la ley de Dios y otra es la ley del pecado. La ley del pecado es cuando nosotros pecamos, estamos acusados como pecador y la paga de ese pecado es muerte. Entonces el Mesías nos limpia de esa ley del pecado, ¿sí? No nos quita los verdaderos mandamientos. Es como que si una persona va en un carro y se pasa un semáforo y va a ir a pagar la multa y el tránsito lo detiene y sabes que te pasaste el semáforo, estaba en rojo y por tu causa, mira lo que sucedió, el accidente, va a ir a pagar la multa, le van a poner una multa, pero él no va a ir a pagar para que sea quitada la ley del tránsito o la ley del semáforo, va a pagar la multa para ser libre, para que nuevamente cuando esté frente a un semáforo, ahora sí obedezca porque tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces es lo que no se logra entender en el mundo gentil, en el mundo cristiano, por las mismas enseñanzas que han creado teólogos y que se han introducido en las iglesias, en los institutos, como que si fueran doctrinas bíblicas que vienen de la Biblia, pero no vienen de la Biblia, solamente que trastornan las cartas o trastornan los versículos para sacar una interpretación. Amén. Ahora vamos a ir al verso 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí. Dios habla en el profeta Isaías, dice que si los gentiles, los extranjeros, toman su pacto, que vienen a Él, Dios les dará parte en su casa, ¿sí? Los aceptará. Amén. Y eso fue, vamos a verlo más adelante en Romanos 11, y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Porque Pedro solamente quería ir con los judíos. Y Pedro tiene un sueño, una visión, un éxtasis que Dios le da como que si le está diciendo, cómete estos animales. Y Pedro dice, no Señor, porque no he comido jamás cosa inmunda. Y le dice, no llames común inmundo a lo que he limpiado. Y más adelante dice Pedro en su declaración, cuando ya está en la vida, cuando ya está despierto, cuando sale de esa visión, dice, a mí me ha enseñado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque se está refiriendo que los gentiles van a conocer el buen mensaje, van a conocer la palabra.
Y entonces Pedro no quería ir con los gentiles porque los judíos y gentiles no se llevaban, no se trataban. Y si te miraban con un gentil, si tú siendo judío te miraban con un gentil, te declaraban como gentil y publicano, como un pagano. Te discriminaban. Es como para un nazi juntarse con un judío, así era, ¿sí? Así era la gravedad. Entonces aquí dice, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, ¿sí? Pero bueno, en el concepto, en el centro de la Biblia, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos y no de muertos, amén. Aleluya. Verso 30. Porque Dios es solamente uno, y el que justifica por la fidelidad a los de la circuncisión y por medio de la fidelidad a los de la incircuncisión. Amén. La circuncisión, como ya hablamos en el verso 1, aprovecha de mucho. ¿Qué ventajas pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Porque a ellos se les ha sido encargada, ellos han nacido con los mandamientos, lo han conocido. Amén. Entonces aquí nos dice en el verso 31 de Romanos para terminar. Luego, mucha atención. Luego por la fe. O sea, cuando tú crees, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, y que ahora ya tienes fe, cuando tú reconoces al Mesías para vida eterna, cuando son perdonados tus pecados, luego por la fe invalidamos la ley. O sea que la ley se tiene que quitar, solamente creer en Jesús, solamente el Nuevo Testamento, como lo dicen muchos predicadores. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice? Vamos a leerlos todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3 recio. Todo el verso. 1, 2, 3. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego, por haber creído y haberse arrepentido y haber aceptado a Jesús, a Yeshua como el mediador entre Dios y los hombres para salvación, que nos ha perdonado nuestros pecados, anularemos, invalidaremos, quitaremos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos, señores y señoras. Fíjense, la ignorancia, dice Lucrecia Vargas, amén, aleluya. Mijael Flores, saludos. Dagoberto Morales, saludos, bendiciones, donde quiera que nos están sintonizando, que el Eterno les bendiga mucho. Y también mandamos cordiales saludos acá en Radio Emanuel a las personas que en estos momentos están viendo la transmisión. Entonces, por la ley invalidamos, por la fe, perdón, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Amén, aleluya. No se puede quitar, señores y señoras. Por eso es necesario que tú leas un libro completo. Porque, a ver, si yo selecciono nada más el verso 28 y voy a dar una prédica para que ya no guarden los mandamientos, yo nada más voy a utilizar ciertos versículos y eso no es enseñanza bíblica, eso es tu concupiscencia. Porque tú quieres lograr eso, que ya no se guarden los mandamientos, por eso vas a hacer lo posible para buscar versículos que vayan en contra de la ley. Por eso es que en el cristianismo no se leen los libros completos. No se le da lectura a los libros completos, a los versículos. Mira, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya no las guardes. Eso es lo que dicen los predicadores de calle, los predicadores de púlpito, los predicadores dominicales. Pero fíjate, enséñales este versículo. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y vamos para Romanos 7, vamos para allá, Romanos 7:7, 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno,
Cuando las personas no quieren obedecer los mandamientos es porque quieren seguir robando, quieren seguir mintiendo, adulterando, ser hipócritas, quieren salirse con las suyas, sí, quieren seguir practicando el pecado. Por eso es que hacen prédicas que vayan en contra de la ley. Y luego dicen que Jesús les quitó la ley. En ningún lado de la Biblia dice que Jesús iba a venir a quitar la ley y los profetas. En ningún profeta está establecido que el Padre iba a quitar un día la ley. Al contrario, dice Jeremías 31, les meteré la ley en la mente y en el corazón, se los daré todavía. Hebreos 8:8. Amén. Entonces dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, amén, vamos al verso. Vamos al verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley, ¿qué? En la ley de Dios. Fíjense. Según el hombre interior en el espíritu, me deleito, me regocijo en la ley de Dios. Bueno, una persona que está en pecado no se va a poder regocijar porque no se ha arrepentido, pero una persona que se ha arrepentido y siendo justificada, se regocija porque ya la ley ya no lo está acusando, porque ya pasó por el filtro de la sangre del Mesías. Amén. Mateo 5:17, vamos para allá. Estos versículos no los leen en el cristianismo. O sea, se saltan. Los predicadores buscan versículos donde no se hable de esto porque van a probar la ley. Es como el judaísmo no habla de Isaías 53 porque van a afirmar que a quien mataron es el Mesías. Es lo mismo. Dice Yeshua en Mateo 5:17, versión Dios habla hoy, vamos a leerla. Dice, no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a la enseñanza de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido, a cumplir. Amén. Entonces damos gracias al Padre Eterno y llegamos al fin de esta transmisión. Llegamos también al fin de este estudio. Que el Eterno les bendiga. Este estudio va a estar en Keilah Mesiánica Cherán en Facebook para que nos sigan, nos agreguen. También en YouTube. Keilah Mesiánica Cherán, Michoacán. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y nos vemos hasta el próximo estudio de Romanos capítulo 4. Shalom y que el Eterno les bendiga. Amén.